Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, por reconocer la importancia del abordaje nutricional integral de sus pacientes con obesidad y pues del profesional de nutrición en esta tarea. Entonces, yo soy nutricionista, magíster en ciencias farmacéuticas y alimentarias y he tenido pues la oportunidad de trabajar con esos pacientes en la maestría. Entonces, un recorderis rápido de qué sería la obesidad. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud según la Organización Mundial de la Salud. Siempre nos han dicho que el equilibrio calórico se basa entre las comidas que hacemos, entre alimentos y bebidas, y las calorías gastadas en las funciones corporales y la actividad física. Pero resulta que últimamente pues se ha visto que no es tan así, toda vez que nos llegan pacientes que dicen hago el plan de alimentación y no logro tener un balance de peso. Entonces, más adelante vamos a abordar un poco esa premisa, pero es importante recordar la clasificación de obesidad. No los podemos catalogar a todos en la misma fase porque hay diferentes estadios de la obesidad y no se nos puede olvidar que hay estadios de preobesidad. Entonces, a partir de un índice de masa corporal de 25, hablamos de sobrepeso, y este que ha sido muy olvidado es la preobesidad, de 27 a 29.9 kilogramos por metros cuadrados. Ahora bien, para hablar de la etiología, retomamos la premisa anterior. No solamente es evaluar la ingesta y el gasto, sino que hay una cantidad de factores que se suman a aportar a ese balance energético y a ese estado nutricional que nos va a dar como resultado una acumulación de grasa. Entonces, hablamos de la actividad física, la nutrición, la edad, el sueño, como la calidad, las horas de sueño, una enfermedad psiquiátrica que ahorita vamos a ahondar en ello, el estrés, factores socioeconómicos, alteraciones hormonales, la microbiota, que últimamente ha sido como el foco de los estudios en cuanto a nutrición y otras áreas, factores prenatales y cómo predisponen esa plasticidad genética, los fármacos, que va muy relacionada con esa enfermedad psiquiátrica, como algunos fármacos para el control de esas enfermedades pueden incidir en esa acumulación de peso, disruptores endocrinos que van desde la contaminación ambiental hasta el uso de químicos, por ejemplo, en la cosmética, factores genéticos, entre otros. Entonces, actualmente nos encontramos ante una criatura sedentaria y omnívora. Omnívora no solamente se refiere a que come de todo, sino que también está comiendo materias primas que pueden ser alimentos o no. La industria alimentaria nos ofrece una cantidad de productos con alta densidad calórica y baja en nutrientes, y que puede ser con ingredientes que pueden ser asimilados por el organismo o no, que pueden constituirse en ciertos disruptores endocrinos. Entonces, a eso hago referencia. Omnívora, inmersa en un ambiente de abundancia, lo cual hace que la obesidad sea prácticamente inevitable. Actualmente, nuestra población colombiana, la mitad, sufre de exceso de peso, configurado como sobrepeso o obesidad. Entonces, aquí vamos a ahondar en esas causas psicológicas, porque dentro de la propuesta terapéutica es el cambio de la conducta, pero nos preguntamos por qué no logramos sostener esos cambios conductuales, y es porque no estamos teniendo en cuenta que muchas veces se arraiga y se asocia a trastornos que vienen ya desde una raíz psicológica y que no se abordan de manera holística o integral. Entonces se ha asociado con trastornos por atracón, trastornos depresivos y bipolares que están en alta incidencia en la población joven, la esquizofrenia y el uso concomitante de algunos medicamentos para el tratamiento de dichas enfermedades. También es importante tener en cuenta el estrés. Un estado de estrés agudo inhibe el apetito, porque el individuo requiere como una acción inmediata, correr, huir de la acción
que lo puso en esa condición de estrés. Pero un estrés crónico aumenta el cortisol, aumenta el apetito y en especial de alimentos altos en grasa, en azúcar o en ambos, y inhibe la acción del sistema límbico. También hablamos de una ingesta emocional, que nos da de consumir alimentos pues altos en grasa, en azúcares o una sobreingesta para suprimir o atenuar emociones negativas como la ira, el miedo, el aburrimiento. Entonces también se está hablando de un concepto de la adicción por la comida, que se libera esta dopamina y hace que en sujetos obesos se genere esa sobrerecompensa y se genere como esa sobreingesta. Estudios de imagen por resonancia magnética funcional han demostrado que dietas hipercalóricas altas en calorías disminuyen la disponibilidad del receptor DR2-3 de la dopamina del cuerpo, en el cuerpo estriado, que regula los sistemas neuronales relacionados con la sensibilidad de recompensa, condicionamiento y control. Entonces, cuando ya hablamos de una adicción a la comida, que ya hay un desbalance en ese sistema de recompensa, saciedad y control, es difícil controlar esa ingesta y esa conducta y ese cambio de hábitos. Entonces es por eso que las opciones terapéuticas que se basan en esa restricción calórica tienden a fracasar con el tiempo y que hayan reganancias de peso. Entonces, el estrés laboral, más un afán de productividad, que es el panorama actual en el que nos encontramos, también pueden favorecer una disminución del sueño, que les decía en las diapositivas anteriores, es uno de los factores que puede generar esa disrupción hormonal y favorecer esa acumulación de grasa. También hay cambios en el control del apetito, favorecer que haya mayor ingesta, reducir el gasto de energía y pues haya esa acumulación. Acá no estamos hablando más de otra cosa, de la crononutrición, que es junto con la microbiota, otro de los focus para el estudio de la nutrición. Ya no se trata de estudiar qué como, sino también cuándo lo como, porque tenemos ese ciclo circadiano que nos va a marcar esas pautas de cuándo se aprovecha mejor y cómo logro tener el mejor ambiente para ese aprovechamiento, y eso también va a ser como una de las propuestas terapéuticas, pero pues también está en fase de estudio. Entonces, bajo la consigna de que el tiempo es dinero, las sociedades occidentalizadas se encuentran invadidas por una solución que invita al consumidor a suplir sus necesidades alimenticias con comidas rápidas, que solo implican una pequeña pausa para su consumo y que no afecten la productividad en términos de tiempo. No sacar el tiempo para conectarse con esa alimentación también hace que esa conexión con el cerebro y el estómago nos hace consumir más calorías y que no tengamos esa saciedad y esa conexión con el control del apetito y favorece esa sobreingesta. Entonces, aquí en manera de resumen, no solo se trata de una ingesta y un gasto, sino que también tiene, la obesidad también tiene unas implicaciones comportamentales, ambientales y psicológicas. Entonces ya ahora vamos a hablar a lo que vinimos, del tratamiento. El tratamiento dependerá del estadio en que se encuentre el sobrepeso y la obesidad. Entonces hablaríamos de una prevención o tratamiento primario, secundario y terciario. También hay que tener en cuenta las complicaciones. Si hablamos de un paciente que ya tiene complicaciones, sea prediabetes, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemias, entre otras, o simplemente es un paciente con sobrepeso y no tiene complicaciones. Entonces, ¿qué debemos conocer? ¿Qué debemos preguntar a un paciente que tiene sobrepeso o obesidad? Entonces, conocer el peso y la estatura,
para construir el índice de masa corporal y el perímetro de cintura, que es un indicador muy importante de adiposidad a nivel central, que nos va a marcar también mucho el riesgo cardiometabólico. Y que también para hacer seguimiento es importantísimo, más allá del peso total. Entonces el perímetro de cintura es muy importante tenerlo en cuenta. La presión arterial, los triglicéridos, el colesterol, glucosa en ayunas y pues la hemoglobina glicosilada, hormonas estimulantes de tiroides, enzimas hepáticas, proteínas C reactiva ultrasensible y si hay síntomas de apnea del sueño, enfermedad coronaria, si hay alguna medicación que pueda favorecer la ganancia de peso o a su vez alguna medicación que pueda favorecer déficits de vitaminas, si hace actividad física con regularidad y qué tipo de actividad física, si hay algunos de los factores etiológicos que comentábamos anteriormente, otras comorbilidades asociadas y si hay trastornos de la conducta alimentaria. También si hay algún otro antecedente de enfermedad mental, porque ya sabemos que tiene una relación importante. Entonces, también debemos catalogar el paciente con sobrepeso y obeso en diferentes rangos y hasta dónde lo debemos llegar para poder tomar esa decisión de cuándo es más conveniente pues esa cirugía, que es para lo que nosotros estamos acá reunidos, a ver qué tanto, que cuándo sería lo más conveniente hacer esa intervención, porque sabemos que será difícil llevarlo a un estado nutricional de normopeso y que pues apremia la cirugía, pero tampoco podemos entrar a operar pues si no está estable cardiometabólicamente. Entonces, lo primero es hacer la historia clínica, hacer los exámenes de rutina, que ahorita ya los exámenes de rutina, no sé dónde los cambié, ahorita los muestro, y empezar a hacer el seguimiento para saber cuándo puede ser más viable la cirugía y que haya mayor respuesta para esa cicatrización y menos riesgo de mortalidad. Entonces, acá estamos viendo que hay una clasificación, en la etapa 0 es sin factores de riesgo porque no hay un deterioro funcional, en la etapa 1 hay factores de riesgo subclínicos, hay una prediabetes, un síndrome metabólico, una enfermedad de hígado graso no alcohólico y se presentan limitaciones y deterioro leve del bienestar. Es decir, hay una disnea en esfuerzos moderados y dolores ocasionales y fatiga. En una etapa 2 ya se presenta la enfermedad metabólica porque hay una diabetes tipo 2, una hipertensión y limitaciones en el deterioro del bienestar ya es moderada. En una etapa 3, ya hay enfermedades cardiovasculares, como infarto del miocardio y accidente cerebrocardiovascular, y limitaciones en el deterioro del bienestar. Digo yo que desde esta segunda etapa ya hay unas complicaciones, pues si vamos a entrar a una cirugía por las complicaciones microvasculares y lo que se presenta en esa cicatrización. Es importante pues no desconocer que la obesidad es una enfermedad crónica que genera una inflamación de bajo grado. Entonces, antes habíamos, pues no se tenía tanto focus en ese tejido adiposo. Se decía, sí, es tejido adiposo, pero ahora sabemos que ese tejido adiposo es metabólicamente activo y que va a entrar a producir esas citoquinas proinflamatorias que van a producir toda esa cascada de inflamación y que va a tener esa complicación a nivel metabólico. Entonces va a disminuir y a favorecer ese pronóstico de una buena cicatrización y una buena recuperación. Entonces, ¿qué consejos podemos tener? Primero, medir el nivel de actividad física para clasificar si es obeso, si es sedentario, si es activo o no. Entonces, primero contar pues los pasos o clasificar qué tipo de actividad física hace.
proponer un incremento de la actividad física, empezar con los 30 minutos. La propuesta inicialmente son los 150 minutos a la semana, que debe estar acompañado con ese movimiento articular y que debe tener también periodos de fortalecimiento muscular, no solamente de ejercicio cardiovascular, también hay que tener ese fortalecimiento. Es más fácil de hacer acompañado si hay un grupo de amigos, familiares que te pueda motivar para hacer esa actividad física y no descuidar la hidratación. Esas son recomendaciones generales, pero para un paciente obeso es muy importante que vaya remitido a un deportólogo, a un fisioterapeuta, porque no es decir, vaya, haga los 150 minutos, sino que esto debe tener un tratamiento integral, que es lo que se nos ha olvidado, y en la consulta de 20 minutos que podemos hacer en una EPS, pues es fácil decir lo que sabemos, dieta, ejercicio, 150 minutos, vaya, camine, pero no sabemos qué otras lesiones pueda tener, que esto debe tener un plan de progreso para que no haya una adaptación de la tasa metabólica. Entonces, esos son consejos generales en la práctica clínica habitual, pero lo más recomendado es que se pueda remitir y que pueda estar con un deportólogo que pueda medir las cargas de ese ejercicio y que pueda hacer un progreso y que haya una mayor adherencia. Aquí estamos para el seguimiento, esto es lo que estaba hablando ahora, qué analítica debemos hacer y que nos permita tener una cuantificación de cómo es la mejora cardiometabólica de este paciente obeso, que nos permita saber cuándo será el mejor momento para hacer esa intervención. Entonces, la analítica básica, hemograma, glucosa, urea, sodio, potasio, magnesio, creatinina, perfil de toda la hepático, bilirrubina, hemoglobina glicosilada, hormona estimulante de tiroides, ¿cierto? También tenemos que ver los lípidos, calcio en orina, densitometría ósea, vitamina B12, ácido fólico, vitamina A y E, y evaluación de los niveles de selenio, cobre, zinc y evaluación de tiamina. Todas estas nos permiten un panorama de cómo puede ir evolucionando. Acá nos hacen unas propuestas de la periodicidad para poder determinar cómo es el progreso y el éxito terapéutico de las intervenciones que estemos haciendo. Entonces, para centrarnos como en cuál sería la propuesta terapéutica actual desde la parte nutricional, es la dieta mediterránea hipocalórica, que consiste en baja ingesta de ácidos grasos saturados y trans y azúcares añadidos, y un alto consumo de fibra vegetal y ácidos grasos monoinsaturados. Esos son, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, ¿cierto? No existe pues como un plan de alimentación estándar, todo depende de cada paciente, sus gustos y sus rechazos, pero esa dieta mediterránea que nos propone esto, alta en fibra, baja en grasas saturadas y moderada pues en carbohidratos, ha sido pues como la más recomendada. ¿Qué es una restricción calórica? Va desde 500 hasta 700 kilocalorías al día. ¿Cómo vamos a llegar a esa estimación? Bueno, primero hay que tener en cuenta que debemos trabajar con un peso ajustado. ¿Cómo vamos a llegar a ese peso ajustado? El peso real del paciente sobre el peso ideal por un factor de ajuste del 0.25 más el peso ideal. Esa es la fórmula. ¿Cómo se calcula el peso ideal? Sobre un índice de masa corporal de 24. O sea que eso es casi el límite superior de la normalidad. Y existen muchas fórmulas para llegar a un requerimiento. El ideal sería una calorimetría, pero nosotros no contamos con esa tecnología, pues acá como para la práctica clínica sería lo ideal y lo más exacto.
Existen muchas fórmulas, pero esas fórmulas tienden a sobreestimar o a subestimar. Entonces, hemos visto en la práctica clínica que la estimación rápida es como la más ajustada, pero si se trabaja con el peso, pues con este peso ajustado. Entonces, hablaríamos de 18 calorías por kilogramo de peso ajustado. Pero sabemos que para llegar al peso ajustado tenemos que hacer todos estos cálculos matemáticos antes. Entonces, mire la importancia de que una persona idónea pueda hacer esos cálculos calóricos, porque ese cálculo calórico es el que me va a permitir después hacer esa restricción y convertir eso en un plan nutricional. Y cualquier persona que tenga bajo conocimiento, baja pericia en el manejo de esos pacientes, entra a estimar unas calorías, de entrada ya estamos haciendo un error. Y si entramos a hacer una restricción muy alta o trabajar con el peso real o con el peso ideal, también estamos o sobreestimando si trabajamos con el peso real o subestimando si trabajamos con el peso ideal. Y todo esto va a tener implicaciones en un posible rebote o en una posible malnutrición. Entonces esos pacientes deben trabajarse pues como con mucha cautela, teniendo en cuenta las particularidades, y esa estimación del requerimiento energético debe hacerse por un profesional idóneo. También, pues estos ajustes al plan deben revisarse, sugiero yo, de manera quincenal, porque esta restricción no debe hacerse de entrada toda de una. Primero, por la adaptación del paciente, entrará a un déficit de 500 a 750 calorías de una, es algo sumamente agresivo, por esa adaptación de la tasa metabólica basal, la baja adherencia y por algo que es un concepto pues, que se está manejando que se llama el set point, que es el que el cuerpo toma como si hubiese una injuria y él intenta recuperar ese peso perdido porque él dice, ¿qué está pasando? No me está llegando lo mismo, estoy perdiendo peso, algo está mal, tengo que compensar y empieza a hacer mecanismos compensatorios para aumentar de peso y es lo que llamamos rebote. Entonces, ese desmonte del déficit debe hacerse programado, escalonado y debe ser en el tiempo, sostenible en el tiempo. Entonces, no es como una consulta cada 3 meses ni cada mes, ojalá pueda ser quincenal o el ideal es semanal y acompañado ajustado al plan de ejercicios, porque no, ese también va teniendo una progresividad. Entonces, todo esto debe conversar. Entonces, no se trata simplemente de dieta, ejercicio, vaya, camine, coma menos, coma más frutas, sino que es algo programado y que pueda ser sostenido en el tiempo. Con respecto a las dietas de moda, que la dieta keto, el ayuno intermitente, que no es una dieta sino una estrategia terapéutica, los nutricionistas y bueno, la comunidad científica nos pronunciamos en contra de cualquier modelo de dieta sin aval científico. Es fundamental insistir en la necesidad de una alimentación variada, saludable y equilibrada en el contexto de la dieta mediterránea y en la práctica de ejercicio físico regular. Habrán prácticas, por ejemplo, del ayuno intermitente relacionado con la crononutrición que podrán implementarse de manera individual con algunos pacientes, pero eso dependerá de la historia de terapéutica que tengamos. Pues iniciaremos con un plan de un esquema normal, pues de lo que ya está implementado y ya iremos avanzando a otros esquemas. Entonces no es que se utilice para todos ni de entrada y eso es particular. Entonces también se ha visto mucho en la práctica clínica que se inicia, no, venga, haga ese ayuno de 16 horas, simplemente deje de comer, no desayune, y deje de comer. No, eso debe ser con un acompañamiento y debe ser por fases. Primero aprenda a comer y luego se van prolongando los tiempos, pero todo dependerá de ese control metabólico que tenga, de ese contexto, porque un paciente que tenga antecedentes de un
trastorno de la conducta alimentaria no será candidato a este tipo de estrategia. Entonces, por eso la importancia de un equipo interdisciplinario que ojalá pueda ser asociado a un centro, o sea, es decir, que pueda conversar, que puedan tener staff médicos para hablar de los pacientes y que se puedan compartir pues como esta información en miras de llevar a ese paciente a una mejor opción terapéutica. Entonces, consejos para el tratamiento. Como vemos en el título de la tabla, son generales, porque ya cada tratamiento particular pues deberá enfocarse a los antecedentes de cada paciente. Entonces, a nivel de hábitos dietéticos, animar a seguir un patrón de dieta mediterránea, que hasta el momento ha sido la que tiene mayor evidencia, reducir el total de energía, que ya sabemos que va a una restricción calórica de 500 a 750, desayunar, es importante, en términos de crononutrición es importante desayunar. Si vamos a aplicar un esquema de un ayuno intermitente, no evitar el desayuno, sería más fácil que el paciente coma más temprano. Aumentar el contenido de la fibra y alimentos integrales, limitar el consumo de carnes y productos cárnicos, no es excluirlo, es limitarlo a las cantidades necesarias. ¿Y cómo llego a eso? Con un buen cálculo de las calorías que necesita y una adecuada distribución por kilogramo. Hay que saber que incluso la comida y las bebidas que se perciben como saludables, por ejemplo el aceite de oliva y las frutas o los jugos de frutas y los frutos secos, pueden contribuir al aumento de peso si se comen en grandes cantidades. Es decir, muchas personas creen que como el aceite de oliva es bueno, entonces ya se lo aplican a todas las ensaladas en grandes cantidades. No. O las frutas. Nosotros no recomendamos mucho el consumo de las frutas en forma de jugo, sino en fruta entera, pero tampoco satanizamos la implementación de jugos. Pero hay muchas personas que entonces se hacen litros de jugos verdes o mantienen en las oficinas cantidades exorbitantes de frutos secos que porque son grasas saludables, no. Todo debe ser cuantificado. La nutrición es la ciencia del balance. Entonces, de todo sí, pero en las cantidades justas. Fomentar hábitos de actividad física y reducir el sedentarismo. Entonces, mantener la actividad física y hábitos alimenticios saludables en la mayoría de los días. Es decir, incluir los fines de semana y los días de vacaciones. Este punto es importante porque muchas personas creen que en semana pueden tener unos hábitos y en el fin de semana se pueden como dar ciertos permisos, y eso va mucho como en lo que hemos visto en redes sociales con ciertos influencers que hablan del cheat meal, que es la comida trampa. Entonces, eso es un manejo que dan ellos, pero para un paciente con obesidad, con unas condiciones de vida es diferente. Debe mantener sus estilos de vida y todas sus condiciones y todas sus proyecciones en el plan terapéutico, incluidos fines de semana. Incluir la actividad física en la vida diaria y en las rutinas, tratar de, en vez de coger el elevador, el ascensor, caminar. Esos pequeños cambios hacen que se aumente esa tasa metabólica más allá de la actividad física que ya tenemos programada. Recomendaciones dietéticas relacionadas con el ejercicio. La hidratación es importante y que sea una hidratación a base de agua, porque muchas veces se consumen bebidas como Gatorade que tienen muchas concentraciones de azúcar y no son aptas para esa hidratación en una persona con actividad física regular. Y evitar el exceso después de comer. Muchas personas dicen, ya me lo merezco, estoy haciendo la actividad física, no, yo quedé muy cansada, yo me moví mucho, me lo merezco. Y ahí es cuando se empieza a generar ese exceso. Bueno, recomendaciones específicas para los cuidadores. Entonces, alentar y apoyar a que sean activos a los niños por medio de juegos y actividades de ocio que sean más
que impliquen más actividad física, no tanto tiempo en pantalla, comer en familia. Esto no solamente aplica para los niños, también para los adultos. No tratar de comer en familia, cuando uno se siente como acompañado y en un vínculo, evita caer en exceso. Entonces es importante también como recuperar esa práctica. Ayudar a los niños y a los jóvenes para que duerman lo suficiente y explicar a los padres y cuidadores que la falta de sueño puede aumentar el riesgo de exceso de peso. No solamente en los niños, también en nosotros los adultos. Y esta última, que es muy importante, recomendar la lactancia materna. Bueno, el alcohol. El alcohol es muy importante también tener un control de esa ingesta. Si bien dentro de la dieta mediterránea hay como una paradoja, porque se recomienda pues el vino tinto, por esa cantidad de antioxidantes, ese vino no es a libre demanda y no debe estar cuantificado en las calorías totales. Y si una persona no tiene en su ingesta regular el consumo de este vino o de licores, no se debe fomentar el consumo. También pasa en las personas los fines de semana. El fin de semana me doy el permiso de las cervezas, del cóctel, de los vinitos, y esto tiene una alta ingesta, una alta densidad calórica, entonces es importante también tener ese control. Y tener como esa cultura del control del peso corporal sin llegar a fomentar pues esos patrones de trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, esto ya lo expliqué. Y por último, no hemos hablado de la opción terapéutica de la cirugía bariátrica. Está indicada a pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 o en 35 si ya tienen comorbilidades asociadas. Las mujeres en edad fértil deberán esperar por lo menos un año posterior al posparto para realizarlo. Es muy importante esa cirugía bariátrica, analizar lo que decíamos de esta parte psicológica, porque se ha visto que muchas veces a los 2 años hay una reganancia de peso incluso mayor al peso inicial que tenían antes de la cirugía, o se vuelve un trastorno de la conducta alimentaria al tener esa obsesión por seguir disminuyendo el peso y ya pasamos a una malnutrición. Igual esos pacientes quedan con unas malnutriciones de por vida que tienen que suplementarse. Entonces, un candidato a la cirugía bariátrica tiene que ser analizado de la mano de un equipo interdisciplinario, pero de una manera muy juiciosa con la parte psiquiátrica y psicológica, y tener ese acompañamiento a lo largo del tiempo, a esos 2 años, y tener en cuenta toda la parte de prevención para no caer en esos trastornos. Bueno, esto sería pues como todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Quedo como atenta para la sección de preguntas. María Camila, muchísimas gracias. Me pareció interesantísimo. Yo te quisiera hacer algunas preguntas. Sí, claro. Lo primero, en estos días me impresionó que el señor que inventó la famosa dieta de la NASA había inventado como 3 o 4 dietas y se murió por obesidad. Entonces yo te quisiera preguntar, el pronóstico del paciente obeso es cuál, porque uno lo ve con los familiares y con la gente cercana, que el que es gordo termina gordo. No sé si ustedes tienen un cálculo de qué paciente logra cumplir la meta y termina exitoso el recorrido de la vida. Mira, yo como antecitos de la pandemia, estuve en un congreso que hicieron los endocrinólogos sobre tratamiento de obesidad, y no me atreví a decirlo en esta, pues como en mi presentación, pero en las conclusiones que daban era que la obesidad era una enfermedad crónica incurable. Yo pues me quedé impactada y pues
yo sigo siendo optimista, pero realmente es difícil tener como el éxito y la adherencia terapéutica. Y es verdad, si bien logran tener etapas donde pueden mejorar esa peso, composición corporal, se ha visto que a lo largo del tiempo sostener esos comportamientos y esos cambios en el patrón ha sido complejo. Entonces, el pronóstico sí se ha visto que es como un tanto complejo tener ese éxito terapéutico, pero que estamos enfocados y que es importante tener en cuenta que sean obesos cardiometabólicamente sanos, es decir, que se pueda tener un mejor perfil metabólico. Y acá es importante tener en cuenta, y no lo dije ahorita, que ellos puedan tener metas cortas. Por ejemplo, ustedes se pueden fijar una pérdida de peso del 10%. Esa pérdida de peso del 10% se ha visto que mejora el metabolismo y que puede ser como un éxito para ellos. Entonces, iniciar con ese 10% y evaluar todos estos indicadores que estábamos hablando del perfil lipídico, glicemia, entre otros, y mirar si es el momento oportuno para hacer la cirugía. También, no les dije algo muy importante, y es que una pérdida de peso saludable estaría estimada entre 500 a 1 kilo por semana. Más allá de eso, es algo que va a favorecer la pérdida de masa magra y va a tener implicaciones que no son saludables. Ok, yo tengo otra inquietud. Cuando yo trabajaba en el Seguro Social había un doctor que no operaba a ningún paciente hasta que no le bajara 15 o 20 kilos, porque muchos de nuestros pacientes que tienen dolor de la columna son gordos. Y entonces este doctor pues finalmente no terminaba operando ningún paciente, porque ninguno lograba pues esto. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que un paciente que tenga sobrepeso o obesidad logremos bajar el peso significativamente antes de proceder con una cirugía? O lo que yo hago, pues no sé si lo hago bien, es que yo ya no le paro bolas a eso y una vez si está gordo y necesita la cirugía, lo opero. Pero tú recomendarías que más bien el paciente entre a un plan riguroso de dieta, ¿o no? Bueno, yo recomiendo es que caractericemos a ese paciente, hagamos todas las preguntas y todos los exámenes de laboratorio, miremos cómo está cardiometabólicamente y que le demos esa oportunidad de mejorarlo, le pongamos esa meta, ojalá ese 10% y que esa decisión, o sea, para mí debería haber un equipo interdisciplinario que pueda acompañar a ese paciente obeso y que esté en comité, que pueda haber un staff médico, que se pueda comentar. Es decir, Pepito Pérez, que esté con su neurocirujano, con su deportólogo, nutricionista, endocrinólogo, y digan, bueno, según la historia que él tiene en este momento, él está cardiometabólicamente estable para entrar en cirugía o no. Según el histórico de Pepito, no está en condiciones para llegar a abordar esa cirugía porque está bien, nosotros no lo vamos a llegar a llevar a ese normopeso, no lo vamos a llevar a ese normopeso para la cirugía y sería algo agresivo llevarlo ahí en ese momento, pero sí podemos tener unas condiciones, digamos, más óptimas dentro del contexto de este paciente obeso para que aborde esa cirugía. Sí podemos prepararlo si tiene alguna deficiencia específica de ciertas micronutrientes, por ejemplo, la vitamina D es una vitamina que no solamente está relacionada con la salud ósea, sino también a nivel inmunológico es muy especial y la recuperación de infecciones está vinculada mucho a la recuperación de infecciones. Entonces, poder hacer esa caracterización, poder hacer como ese acompañamiento previo a la cirugía, siquiera unos 3 meses antes de la cirugía, o si es una cirugía muy prioritaria, 1 mes antes poderlo abordar y tenerlo en su mejor estado, teniendo en cuenta su enfermedad crónica, que es la obesidad, tenerlo en su mejor punto para abordar esa cirugía. Ok, y todas esas dos preguntas finales. Hablaste pues, de que la obesidad tiene una cantidad de factores
que la producen, pues la dieta, el sueño, todas esas cosas, pero todo termina en la boca. El obeso realmente sí come más, porque es que, pues te hago esa pregunta, porque cuando uno comparte con un obeso, se sienta y come con uno muy poquito y le dicen a uno, es que yo no como, pero realmente el problema termina en la boca o no, o hay obesos que no comen. Evidentemente, sí hay unos mecanismos, como lo explicábamos ahora, de sobrecompensación, de donde ellos pierden como esa sensación de control, de como una especie de adicción a la comida, donde esa dopamina, pues esa recompensa, el sistema de recompensa está desbalanceada. Entonces, evidentemente sí terminan teniendo una ingesta mayor que la población promedio, pero también una vez ellos quieren hacer una restricción calórica, se hace más difícil controlar esas calorías. Entonces, es como que fue primero el huevo o la gallina, sí. Inicialmente puede que inicien comiendo más calorías y lleven un estado de obesidad, pero después ellos no perciben ese control calórico y es difícil compensar y ya terminan teniendo esa dificultad para ese control, y una vez hacen ese control, el cuerpo, pues ya hay unos disruptores hormonales que es difícil que se dé una adaptación, no imposible, pero es más lento. Y como todos queremos resultados a corto plazo de una enfermedad que se viene dando de manera crónica, incluso hablamos desde la infancia, una programación con la teoría de Barr, entonces es difícil, pero sí, indiscutiblemente sí terminan consumiendo más calorías. Ok, y explícame un poquito en qué consiste la dieta mediterránea. Y ya no te molesto más. Claro, sí. La dieta mediterránea entonces consiste en bajo aporte de grasas saturadas, alto aporte de fibra, o sea, esa es la base, alto aporte de fibra, porque nuestra población es deficitaria en fibra. Estamos hablando alrededor de 40 gramos de fibra y nosotros, la recomendación promedio es 25, y si llegamos a 15 es mucho decir. Entonces, alimentos altos en fibra. Estamos hablando de frutas, verduras, leguminosas, es decir, frijoles, garbanzos, lentejas. Ojalá las pudieran incluir todos los días, y alta en grasas monoinsaturadas, es decir, con aceite de oliva, aguacate, podríamos incluir ciertas semillas como la linaza, la chía. Hola, se te fue la señal. Hola, ya, Hola, ¿hasta dónde me escuchaste? hasta la linaza. Bueno, la linaza y la chía. Es decir, o sea, es una alimentación muy basada en plantas, sin ser vegetariana, porque nosotros pues reconocemos que es importante consumir esos productos cárnicos, pero limitarlos. Ok. Madre que